Bueno, en realidad creo que no está tan difícil de entender lo que planteó Ima en la finalización del segmento anterior, Naida. Lo que está diciendo Ima es por qué, si estos legisladores son los primeros en pedir que le caiga la más grande de la pena, todo el peso de la ley a un homicida, a un violador o a un miembro de grupos criminales, y que se le aplique con rigurosidad la ley o las penas que establece el Código Penal y el Código Procesal Penal, y por qué no utilizar esa misma lógica para lo que es el tema de las violaciones de derechos humanos en el pasado conflicto armado y crímenes de lesa humanidad. Más o menos lo que plantea Ima Girola, ¿verdad? Entendamos esto porque si hay una excepción, ¿verdad?, en cuanto a estos temas, te indica que no debe de aplicarse una justicia o unos procesos para que no queden en la impunidad diferentes a lo que plantea el Código Penal y Código Procesal Penal. ¿Es así? Lo que pasa es que aquí tenemos como varios problemas estructurales en conjunto, ¿verdad? O sea, el Código Penal del 73 es un código, digamos, muy permisible y muy poco contundente en torno a este tipo de figuras, y tenía sentido en ese momento desde el espíritu mismo de la impunidad. O sea, venimos realmente evolucionando o transitando, para ser más precisas, ¿verdad?, de regímenes autoritarios a regímenes híbridos, de pronto democracia imperfecta, y no necesariamente es esa construcción última de democracia plena. Entonces, saliendo de eso, de lo que implica un régimen autoritario, todo el andamiaje jurídico, por supuesto, responde a ello. Sí. Acá dos cosas más, ¿verdad? Uno, que la misma ley no establece tribunales especiales, sino que lo ubica precisamente dentro de la estructura actual de tribunales, con una deuda de casi 30 años de realmente tratar este tipo de casos desde la justicia como debe de tratarse, desde la justicia transicional, con todas las aristas del caso que contengan este espacio, ¿verdad? Y por otra parte, hablando de este tema de deudas y de la no creación de tribunales específicos, hay que comprender también que todo lo que existe dentro de los códigos penales relativos a las penas son, digamos, muy apegado a la vulneración del bien jurídico que se ha vulnerado. Entiéndase la vida, la integridad física, el tema incluso de la protección de bienes materiales, entre otras tantas. O sea, el Código Penal existe precisamente para dar lecciones y para permitir un proceso de reinserción a aquella persona que vulnera bienes jurídicos en particular. Igual, otro elemento estructural es que no es lo mismo un homicida o un violador en esta sociedad, no es parejo, la justicia no se comporta de manera pareja. O sea, hay violadores, hay incluso hombres de altos cargos que tocan a niñas, ¿verdad?, que no tienen la misma aplicación de la justicia que otro tipo de hombres, pongámosle, ¿verdad? O sea, así es la impunidad, así funciona. Entonces, evidentemente, la ley sigue mordiendo al más descalzo. Aún en este tipo de casos, ¿verdad?, donde hay autorías materiales y donde hay autorías intelectuales, hay una profunda impunidad y una brecha muy marcada entre aquellos que ejecutaron bajo la superada imagen de obediencia debida, porque esta imagen también ya está superada a nivel internacional, frente a aquellos intelectuales que tienen un poder específico dentro del país. Y eso hay que comprenderlo, es parte incluso de la estructura de impunidad. Y aunque exista impunidad generalizada, hay unas brechas importantes en donde hay mayor protección a aquellos que ostentan determinados poderes. Por ejemplo, quienes ahora están también en la Asamblea Legislativa, que tienen un ejercicio de poder particular y pueden generar estos muros de blindaje, ¿verdad? Entonces, considerando que no hay tribunales especiales, sí, que estamos hablando de manera específica de la afectación o vulneración de un bien jurídico en particular, que se está solicitando de manera expresa una dosimetría similar al hecho cometido,
Y aquí podemos narrar, incluso a efecto de no psicosomatizar o a efecto incluso de no provocar una mañana de lunes todos los detalles alrededor de cualquiera de estos hechos que vivimos, pero basta citar, por ejemplo, la forma en la que en el Mozote ocurrieron los hechos. Basta reconocer que ahí en el Mozote y en cualquier cantidad de lugares en donde también se cometieron masacres, encontramos madres gestando, encontramos personas quemadas, entre otras tantas. Entonces no nos vengan a también decir que lo que se busca con la justicia última es un sentimiento, es de satisfacer un sentimiento de venganza. No, el hecho cometido merece una pena particular, porque la vulneración al bien jurídico fue de ese tamaño y así debería de estar contenido en instrumentos como el Código Penal. Nuestra deuda es que no existe, por lo menos no de una manera tan, digamos, tajante a efecto de poder realmente reconocer el hecho cometido y aplicar justicia a ese hecho cometido. Esa es la gran deuda que tenemos, ese es el gran vacío existente y que además seguimos con un ideario que esa es una cosa del pasado que debe de juzgarse con los ojos del pasado, cuando los ojos del pasado también tenían una carga, un sesgo muy particular, porque venimos de regímenes autoritarios. El artículo 66 entonces no debe ser parte de la ley, por lo que usted plantea. No debe de ser así. Claro que debe de ser parte de la ley el acceso a la justicia y claro que debería estar mucho más desarrollado cómo se va a tener acceso a esa justicia de parte de las víctimas. Ese es el punto. Y no generar prerrogativas. No debe haber reducción de pena perdón, el 67, yo el 66. 67 no puede promover rebajar la pena para los criminales, no puede dejar a criterio del juez reducir las condenas, siempre que el acusado reconozca expresamente su grado de participación sobre los hechos, pida perdón a las víctimas y colabore con el esclarecimiento de los hechos. Es que no es ni siquiera un juez especializado, para empezar, ¿verdad? O sea, si nos vamos a la lógica de que ni siquiera es alguien que tenga la contención profesional jurídica, entre otras tantas, o sea, la formación que requieren este tipo de casos, evidentemente la discrecionalidad del juez o de la jueza estará también un poco dentro de su proceso formativo y su bagaje. No es esta especificidad de tribunales especiales, de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, que tienen una particularidad. Esas son las grandes carencias que tenemos. Entonces, esta cláusula en particular, este artículo en particular, lo que hace es que los legisladores que han sido participantes del conflicto se generan, y he ahí la rendija de la impunidad y he ahí la rendija de la amnistía, ¿verdad? Se generan perdones relativos, si se quiere, ¿verdad? O sea, si no perdón absoluto, sí perdones bastante relativos a su favor. Han pasado 28 años después de la firma de los acuerdos de paz. Pedir perdón 28 años después ya debería de ponernos en un escenario internacional de vergüenzas nacionales, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que 28 años después no reconozcamos esos hechos que sucedieron? ¿Cómo es posible que no hayamos podido heredar a nuevas generaciones estos hechos a efecto de que no exista repetición? Bueno, eso es garantía de no repetición. No es justificar, pero y tampoco son buenas las comparaciones, ¿verdad? Pero no es fácil, hay otros países con sociedades más desarrolladas que las nuestras que también les costó encontrar el camino hacia la reconciliación, la reconstrucción, la reparación, justicia, ¿verdad? Chile es un ejemplo de eso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo después se logró sentar en el banquillo de los acusados al general Augusto Pinochet? O sea, es decir, no es por hacer las comparaciones o por justificar o por decir, pero es que no es fácil. Pero es que no hay que... Ima, no es fácil. No hay que confundir este no tema. Fáciles. No hay que confundirlo, ¿no? Es que son complejos, son temas complejos, son temas tan complejos que entonces no se arreglan con simplemente llegar y decir, bueno, tengo toda la buena voluntad y entonces hagamos esto y tenemos tan poquito tiempo. No, no es así. El hecho de que sean complejos genera entonces la obligación de generar también procesos complejos, amplios, abiertos, profesionales, éticos, imparciales, con tiempo, también con un tiempo que sí lo hubo. 2016, julio, fue la fecha de la emisión
de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Nosotras, CEMUJER, en octubre del 2016, hicimos un planteamiento al Estado salvadoreño y a la sociedad salvadoreña donde señalábamos elementos fundamentales para la generación de condiciones, y hablábamos también de la jurisdicción especializada, cosa que tampoco se ha generado. A fuerza de ser honestos y las realidades, no podemos... Somos honestas. Sí, voy al tema de lo que tenemos. No tenemos juzgados especializados, como plantea Naida, deberíamos, el deber ser, ¿verdad? Ese sería un escenario ideal, pero no tenemos esos tribunales. Estos casos van a tener que ir a los tribunales que ya tenemos. Sí, pero ¿por qué no los tenemos? ¿Por qué no tenemos una ley que esté acorde a la sentencia? ¿Por qué seguimos teniendo una nueva ley de impunidad? Porque los altos círculos del poder en nuestro país tienen aprisionada la normativa, tienen aprisionado el control y quieren seguir encubriéndose y quieren seguir protegiéndose. Entonces, acá no se trata de 1, 2, 3 o 4 artículos. Aquí se trata de toda una normativa que no está acorde a la sentencia. Cuando estamos hablando de justicia transicional, también significa que deben de someterse a la justicia. Y si no les quedó claro, hay que volver a leer la sentencia y hay que leer los documentos de derecho internacional de derechos humanos. Cuando estamos hablando, por decirle uno de los párrafos, en razón de lo anterior y bajo ningún concepto se puede obviar la responsabilidad de los estados de brindar protección y garantía efectiva a las víctimas de la tortura, de la desaparición forzada y las ejecuciones sumarias. Más adelante entonces se establece, ni se puede desconocer la obligación de tomar las medidas necesarias para su investigación, sanción y total erradicación. Por lo que se colige, y aquí estoy leyendo textual, que los autores materiales e intelectuales de tales violaciones no pueden gozar de amnistía, indulto o beneficiarse de causales de exclusión de responsabilidad penal. Esa normativa tiene causales de exclusión. Esa es la resolución de la sala. Sí. Traslademos eso a lo que tenemos, a lo que hicieron los diputados. Entonces, ¿cómo debería de ser el artículo 67 para ustedes? Que es donde habla del tema de que el juez decide de acuerdo al hecho, de acuerdo al crimen, de acuerdo a la violación y de acuerdo a la colaboración y al reconocimiento y a la solicitud de arrepentimiento y perdón del perpetrador, si le otorga beneficios procesales o no. Bueno, que no puede quedar al arbitrio del juez, porque tiene parámetros constitucionales. Entonces los diputados deben de poner penas ahí. Tienen que, claro, y tienen que poner además, pues si para eso no son legisladores, no la legislación establece esto, la legislación sería inconstitucional que usted tenga una legislación penal, aunque sea especial, y que simplemente deje al arbitrio del juez cualquier cosa. Esto no puede ser de esta manera. Para eso están los parámetros constitucionales, lo que establece la sentencia y su resolución de seguimiento, lo que establecen además los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y acá está tan claro que no tienen dónde perderse cuando hablan, por ejemplo, del carácter imprescriptible, la tipología penal internacional de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y su carácter imprescriptible ha sido ya codificado en el derecho internacional y ha sido incorporada en nuestro ordenamiento jurídico vigente, establece la sentencia, lo cual es de mucha utilidad para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad de estos crímenes. Sigue adelante, como un ejemplo cita el Estatuto de Roma, sigue adelante, la obligación conforme al derecho internacional de enjuiciar y si se les declara culpables, castigar a los perpetradores de determinados crímenes internacionales, entre los que se cuentan los crímenes de lesa humanidad, se desprende de la obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana y sigue, y no lo voy a leer todo. Lo que hay que hacer realmente es retomar los parámetros de los estándares internacionales en materia de derechos humanos para trasladarlos en la normativa especial que se debe de cumplir
para el efectivo acatamiento de la sentencia de inconstitucionalidad. Y esto tiene varios aspectos. Tiene un aspecto relacionado con la parte procesal, que tiene que ver entonces con cómo se va a cumplir, que si va a haber o no beneficios penitenciarios, qué tipo de beneficios, cuándo pueden darse esos beneficios, cómo significa que se va a dar este perdón. Porque mire, usted tiene, por ejemplo, y lo voy a decir así, un caso de un tipo X en la justicia ordinaria hace poco, hace unos 5 años, un tipo X, un muchacho que golpeó a una periodista. Golpeó a una periodista y fue sancionado a pedir perdón. Todos y todas sabemos cómo pidió perdón. Con un acto de matonería, se puso frente a los medios y dijo, pues sí, yo pido perdón porque... Ajá, ¿eso fue perdón? No. Primero, que el perdón es un derecho que le asiste a las víctimas, a nosotras, a nosotros. El perdón no es un derecho de los victimarios, el perdón es un derecho de las víctimas. Yo puedo no perdonar y no por eso soy mala. Como se lo ha querido vender aquí un montón de perpetradores de izquierdas, de derechas y de todos lados. Usted puede perdonar, ¿verdad? Entonces, yo puedo perdonar o no perdonar, pero eso va más allá. ¿Y qué rol juega aquí la víctima, por ejemplo? Puede pedir o perdón. Los familiares de las víctimas, Ima, que digan, por ejemplo, en un tribunal, se me ocurre un escenario probable, bueno, a mí no me interesa que este señor se pudre en la cárcel. Sí, a mí lo que me interesa es que nos ayude a saber a dónde están los restos de mi familiar, para darle santa sepultura, y yo ya lo he perdonado. Claro, pero es que ese es un acto no judicial. Ajá. Ese es un acto no judicial. Yo perdono, usted habló, yo lo perdono. Ahora usted tiene que cumplir. Pero como el juez dice, no, pero que como aquí dice usted tiene que señor cumplir, ha cometido este crimen y yo debo de juzgar en base a estos parámetros. Usted tiene que cumplir con la sentencia. Okay. Y usted tiene que cumplir con lo que establece la normativa. Mire, aquí había en el Código Penal Código Procesal Penal de 1974 una aberración jurídica y una aberración humana, que era el perdón presunto y el perdón expreso. Y por ejemplo establecía que si la persona que había sido víctima de violación sexual se casaba con el violador, entonces era un perdón que se estaba consumando y por lo tanto ya no había acción penal que cumplir. Si además la víctima, mire usted la aberración, si la víctima era menor de edad, es decir, si su hija era violada sexualmente, una niña de 10 años era violada sexualmente y el violador pedía perdón, pero entonces la niña decía, no, ¿verdad? Yo esto no lo entiendo, me hizo daño, pero usted podía venir y hablar por la niña, y si no era usted podía hablar el procurador, ¿verdad? O procuradora, el procurador decía ahí, y entonces, y establecer que sí, que se le perdonaba. Eso es una aberración. Es decir, una cosa es en el rol de las víctimas que haya un proceso de sanación y como parte de ese proceso de sanación usted ha dicho, ha reconocido, se ha dado cuenta que descabezó, que mató, que violó. Mire, yo en mi corazón lo perdono, qué pena lo que usted hizo, qué desgracia lo que usted hizo. Ahora, otra cosa es que usted tiene que cumplir con la sentencia. No. Entonces acá lo que estamos es jugando el doble juego. Entonces, ¿por qué no comienzan a quitar del Código Penal todas las penas de prisión? ¿Por qué no comienzan a decir que todos los violadores y que todos los descabezadores y que todos los homicidas y que todos los feminicidas, entonces, pues si piden perdón, entonces vaya, veamos a Mario Hueso, ¿verdad? Entonces Mario Hueso ahora dice, sí, mire, yo reconozco que lo que pasa es que fue en un acto de locura, en un acto de que... Ay, entonces, sí, pobrecito el hombre, no, hay que... ¿Cómo es esto? Se da cuenta la doble moral, se da cuenta la trampa, que los mismos, ojalá fueran por lo menos, yo entiendo, que una persona religiosa, bajo sus creencias, venga y diga, yo en cualquier caso siempre perdono y que sea la voluntad divina y que sea la ley de Dios la que se aplique. Bueno, pero acá hay una normativa, este es un Estado constitucional de derecho, tiene una normativa penal que se cumpla. Que si en esto entonces va a tener beneficios penitenciarios, sí, pero no me haga una burla de los beneficios penitenciarios. No haga una burla de eso. ¿El 67 es una burla de los beneficios penitenciarios? Por supuesto. Bueno, vámonos a la pausa. Escenarios probables que tenemos después del veto del presidente. Es probable que los diputados decidan superar el veto y si no lo superan, esta ley pasaría al archivo por 6 meses y hasta dentro de 6 meses puede ser de nuevo
desempolvada para poder ser analizada. Es así, van a ayudar a entender nuestras invitadas en este lunes, inicio de la semana. Ya regresamos.